Muy bien. Llegamos al versículo, la semana pasada, 1 y 2, tuvimos una introducción y luego 1 y 2, y ahora llegamos al 3, y vamos a tratar de cubrir el 3 y el 4. Okay. Este, eh, el escritor de Hebreos, en el capítulo 12 ya hemos hablado, ¿verdad? Que ya está concluyendo, está finalizando y está también recogiendo todos los puntos, ¿verdad? Que ha hecho. Y el capítulo 2 es una mezcla de exhortaciones, primero, ya empezó la exhortación, y luego va a seguir la disciplina, o sea que cómo disciplina a Dios y a quién disciplina a Dios y por qué lo disciplina, y luego lo que yo considero un tipo de consuelo, y tratando de ah, estimularles la fe y asegurarles a ellos que Dios está ahí esperando que se le acerquen. Okay. Ahora, esta carta está escrita a gente que conoce la palabra de Dios. Nosotros quizás estamos al revés a ellos. Nosotros quizás no conocemos la palabra de Dios como ellos conocían la palabra de Dios. Y el problema aquí no es una ignorancia. El problema principalmente con los hebreos no es ignorancia de la palabra de Dios, pero conocimiento de Dios. Y uno puede preguntar, pues, ¿cómo puedes conocer la palabra de Dios y no conocer a Dios? Puedes conocer bien la palabra de Dios. Como dijo uno, ¿verdad? Que eh, recitó el Salmo 23, Jehová mi pastor. Y, y le pidió a un ranchero que estaba allí entre los hermanos, les pidió porque el hermano iba a enseñar sobre el Salmo 23, iba a enseñar. El Salmo es el Señor mi pastor. Pero le pidió a un ranchero que estaba allí, ¿verdad? Que casi nunca hablaba, le dijo, hermano, ¿nos puedes leer Salmo 23? Y el hermano se puso de pie y lo recitó de memoria. Y cuando él terminó el Salmo 23, lo recitó con tanto sentimiento y emoción que unas personas estaban llorando. Y el predicador dijo, es obvio que yo conozco el Salmo 23, pero este hombre conoce al pastor. Y quizás nosotros estamos en esa misma situación donde tenemos conocimiento de la palabra de Dios, pero no conocemos bien a Dios. Y este es el problema que tenían ellos. Y ellos se están deslizando o se están resbalando de la fe. Creo que estaban acomplejados, pero se estaban apartando de la confianza en Jehová. Y por eso encontramos esa exhortación varias veces, acercados con confianza, que con corazón sincero. ¿Okay? Y esta apostasía que se está llevando a cabo no es un abandono como completo o instantáneo de Dios. ¿Okay? No es que despierta un día una persona y voy a dejar a Dios. No es así, sino que poco a poco, despacito, como, eh, como una candela, la mecha de una candela, una vela que se va acabando despacito, despacito. Así es como estaban ellos apartándose de Dios. Y les habla a ellos con la confianza de que ellos saben todo de lo que menciona en esta carta, la historia de Israel. Ahora, el Antiguo Testamento contiene la ley de Dios, ¿verdad? Que si la guardamos vamos a vivir, y si la desechamos pues vamos a morir, no solamente físicamente, ¿verdad? Más pronto, pero espiritualmente vamos a apartarnos de Dios. ¿Okay? Pero también el Antiguo Testamento
aparte de lo que estudiamos ahora, ¿verdad? Eclesiastés y Proverbios, ¿verdad? Los consejos de Dios. Pero aparte de todo eso, también contiene la historia de Israel, que era una historia de un pueblo infiel, la infidelidad de Israel. Si leemos Salmos 106, y le voy a pedir a la hermana María Esther, por favor, porque voy a irme así, según como están en mi pantalla. Hermana, nos va a leer de Salmo 106 y nomás nos va a leer del versículo 1 al 8, pero todo el capítulo trata con este problema de Israel. ¿Okay? Salmo 106, versículos del 1 al 8. Sí, hermana, y puede, sí, encender su micrófono y leernos Salmos 106. Hermano, ¿me dijo a mí? Sí, hermana, a usted, hermana Esther. ¿Sabe qué, hermano? Como no estamos en la casa, nomás trajimos la pura Biblia del Nuevo Testamento y no traje la otra gruesa. Ok. Si no, con mucho gusto. Ok. Entonces, hermana Gloria nos va a leer. Del 1 al 8. Aleluya. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con su salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe en tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar rojo. Pero él los salvó por amor de su nombre, por hacer notorio su poder. Hasta ahí. Ok, y también nos va a leer el versículo 13. Ajá. El 13. Y versículo 13. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Ay, no sé, ¿era todo? 16 también. Ajá. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contraron el santo de Jehová. Ok, está bien así, hermana, pero si leen todo el capítulo van a encontrar que el pueblo fue infiel, pero Jehová siempre Fue fiel. fue fiel, fue misericordioso. Okay. Ellos le imploraban y el Señor oía y les mandaba un salvador, un juez o alguien para para aliviarles, ¿verdad?, de sus enemigos. Okay. Pero si nos vamos, ¿verdad?, ya meramente a la historia, es una historia de un pueblo infiel y un Dios fiel. Okay. La persecución que muchas veces viene por medio de tu propia gente. Aunque estos hebreos, a los que se les escribe la carta, la persecución contra ellos no viene de gentiles, más bien viene de su propia gente. Otros judíos que han rechazado a Jesucristo son los que principalmente están persiguiendo a estos hebreos. Y si recordamos la primera persecución ahí en Jerusalén, que Saulo obtuvo cartas del sumo sacerdote para ir a las otras ciudades y buscarlos en las sinagogas, que no tenía autoridad para perseguir a cristianos gentiles, solamente cristianos hebreos, o sea, judíos. Okay. Y ya ha pasado tiempo. Okay. Creo que la carta esta fue escrita, hebreo fue escrito más o menos en el año 64, 65, ¿verdad? Porque habla del templo como que todavía está en pie, pero en menos de 8 años ya no va a estar el templo ahí, lo van a destruir los romanos, ¿ok?
Pero desde la resurrección, o sea, desde el día de Pentecostés, esta gente ha sido perseguida. Y la persecución y la tribulación cansa. Okay. Y nosotros yo creo que hemos pasado quizás poca persecución comparado con ellos, poca tribulación, ¿verdad? Pero a ellos les tocó una persecución continua y eso cansa. Okay. Y si tú estás trabajando rodeado de gente que no cree en Dios y no te has afirmado, también tú te puedes cansar. Okay. Las insinuaciones, las indirectas y todo eso, ¿ok? Y estos hebreos están cansados, pero no es una excusa. ¿Ok? No es una excusa. Y él habla aquí de estar cansado, dice. Él entiende que te cansas, pero no para abandonar el camino. Y ya les dijo que lo que tienen que hacer, tienen que tener sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la salvación. Están cansados y poco a poco están considerando un ajuste a la fe en el Señor. Vamos a cambiar estas cositas y ya no nos van a perseguir tanto. Okay. Quizás otro Mesías. Okay. Jesús lo vamos a tomar como un Mesías espiritual, pero necesitamos un Mesías físico, uno que se va a lanzar en contra de Roma. Y ese era básicamente el Mesías de los judíos. Y cuando Jesús dijo, regresa la espada en su lugar, ya empezaron a entender desde antes, pero ahí dijeron, este Mesías no nos va a defender de los romanos, ni de nadie. Físicamente no vino para ser un rey aquí en la tierra. ¿Okay? Su trono está en el cielo y la tierra es el estrado de sus pies. Pero nosotros, o mucha gente quiere que Jesús venga del cielo y se siente en un cajón. Que deje su trono y se siente donde una persona pone sus pies. Su trono está en el cielo. Y allí va a permanecer sentado. ¿Okay? Hasta el tiempo indicado el Señor. Otro Mesías, otro sacerdote. Otro sacerdote, porque el sacerdocio que está ordenando la persecución era el sacerdocio de Leví. ¿Okay? Otro sacrificio. La verdad es que no hay otro Mesías. ¿Okay? No hay otro sacerdote y tampoco no hay más sacrificio para el pecado. Como Moisés, Jesús es el Cristo, el Mesías, el Señor. Y así como Moisés fue fiel en la casa del Señor, Jesús también fue fiel en la casa de su Padre. Ahora, como Melquisedec, el Señor cumplió su tarea de expiar por el pecado, aunque Melquisedec no expió por el pecado, pero Jesús, siendo un sacerdote según el orden de Melquisedec, sí hizo expiación por el pecado, porque la sangre de los animales no pueden quitar el pecado. Okay. Y ya en Hebreos capítulo 10, versículos 27, 5 al 27, hermana, por favor nos lee. Hebreos capítulo 10, 25 y 27. Gloria, hermano, se fue poquito. ¿Cómo? ¿Te leí, hermano? Del 25 al 27, ¿verdad? Sí, por favor. Bueno, del 24 al 27. Sí. Dice, 10, capítulo 10, ¿verdad? Sí. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
hasta ahí, hasta el 27. Sí, hermano, gracias. Sí, Dice que ya no hay más sacrificio por el pecado. Que no anda con rodeos, les dice, así está la situación. ¿Okay? Y aunque estén cansados, no hay excusa. ¿Okay? Es el cumplimiento de las del simbolismo y los tipos que se encontraban en el, en el ensayo del tabernáculo. ¿Okay? Así es que todo esto lo ha estado él paulatinamente lo ha estado estableciendo. Y en el capítulo 11 y versículo 6 dice que es imposible. ¿Okay? Ya es imposible, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando estamos hablando de fe, estamos hablando de confianza en Dios. ¿Okay? Y ellos tienen que perseverar, tienen que terminar la carrera. ¿Okay? No pueden dejar el camino. O sea, no pueden decir hasta aquí nomás llegué, ¿verdad? A ver si Dios tiene, va a tener misericordia y voy a abandonar el camino. No, tienes que terminar el camino. ¿Okay? Y así continuamos con este bloque. Porque dice la última parte de la, en este dice, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Okay. Así es que esta es la exhortación a los hebreos. Okay. Tienen que hasta el fin, así como Moisés fue fiel hasta el fin, Cristo fue fiel hasta el fin, también nosotros. Okay. Nuestra carrera no es una carrera corta, nomás de voy a caminar unos cuantos años y con eso me tiene que servir para el resto de mi vida. No es así. Es hasta la muerte. Entonces, vamos a empezar con Hebreos capítulo 12 y vamos vamos a estudiar, o sea, vamos a cubrir el 3 y el 4. ¿Ok? Dice, aquí lo tengo en letra grande, considerar pues, versículo 3, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque todavía no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Okay? O sea, que él dice, todavía falta, porque todavía falta. ¿Okay? Y aquí el Espíritu Santo pide examinación cuando dice considerar. ¿Okay? Considerar. Vamos cuando dice considerar, está hablando de enfocarnos, así como tenemos ahora con los teléfonos, ¿verdad? Te ponen una foto y tú le haces así con los dedos y la foto se amplía. Y ya les puedes mirar todos los granitos y las verrugas y todo, ¿verdad? Pero puedes hacer eso. Y es lo que está pidiéndole a la gente que considera, o sea, que denle una nueva mirada a nuestro Señor Jesucristo y tengan un conocimiento más amplio de Él, del Señor. ¿Okay? Y se va a concentrar aquí en lo que le pasó al Señor. En Mateo 11:28, el Señor dice, venid a mí. Okay. Venid a mí todos que están cansados y yo les daré reposo. Aprended de mí que soy manso. O sea que Jesús los invita a que aprendan de Él. No solamente que Él es nuestro maestro y nos va a enseñar, pero aprender de Él, cómo es Él. Porque todos tuvimos maestros en la escuela y ellos nos enseñaron. Pero también empezamos a saber algo de la vida de los maestros. Porque muchos maestros no quieren que sepan nada de su vida privada. ¿Okay? Pero otros eran más abiertos. Y nos dimos cuenta, ¿no? Que, ¿sabes qué? La profesora está casada con otro profesor y él está enseñando en la escuela y tienen tantos hijos y uno de ellos está aquí con nosotros y ya sabemos dónde vive. Empiezan a aprender de la persona.
Y el escritor les está pidiendo que hay que aprender de Jesucristo. La palabra considerar se trata de estimar o contemplar, enfocarnos en él. Hermano Enrique nos va a leer de Isaías 44, del 22 al 25, por favor, hermano. Isaías 45. Sí. Isaías 45. 44. 44. Sí, del 22. 44 del 22 al 25. Ajá. Ok, dice así: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Perdón, hermano, era el 45. Ah, ok. Perdón, Sí. Sí, el 45. ¿45 de qué? Sí. Del 20. Dice Isaías. Ajá, Isaías 45, ¿qué versículos? Sí, de los versículos 22 al 25. Ok, 22 al 25. Sí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada. Que a mí se doblare toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. Y él vendrán, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justicia y se gloriará toda la descendencia de Israel. Ok, gracias, hermano. Fíjense cómo les pide, así como Jesús: venid a mí, mirad a mí, dice el 22. Entonces, mírenme de más cerca. Y es lo que le pide el escritor con su carta, que miremos de más cerca al Señor. Y luego dice algo que aquí les voy a pedir sus opiniones, ¿verdad? Sufrió tal contradicción de pecadores. Estamos hablando ya de Hebreos capítulo 12, pero tenemos esta exhortación acá atrás en Isaías 45, ok, donde el Señor pide que lo miremos a él de más cerca, ¿okay? Y luego empieza a hablar de cositas ahí, ¿verdad? Que él es fiel al juramento. Dice: por mí mismo hice juramento. Okay. Y Pablo dice: Dios, que no miente, nos ha dado esta esperanza. Okay. No debemos ni por un momento pensar que Dios no va a cumplir. Dice: yo hice un juramento. No tenía que ser un juramento, pero hizo un juramento. No se trata solamente de prometer, pero se trata de cumplir con un juramento. Estamos hablando entonces del protocolo del pacto, ¿ok? Y él dice, ¿verdad?, que unos van a tener vergüenza y otros serán justificados, ¿verdad? Pero entre todo eso, él dice que toda rodilla se va a doblar, toda boca va a confesar. Ese día va a llegar cuando todos los que han vivido en la tierra se van a dar cuenta, ¿ok? Y van a reconocerlo tal como es. Pero Dios nos da este tiempo que estamos viviendo aquí en la tierra, para conocerlo, para tenerlos cerca, ¿ok? Lo que sufrió el Señor es toda una contradicción, ¿ok? No va a ser fácil apreciar el sufrimiento de él, ¿okay? Simplemente oyendo sermones, ¿okay? Tienes que oír y luego enfocarte, conocerlo. Yo me acuerdo cuando mi papá trabajaba en Estados Unidos. Hay una laguna salada también, se llama la Salton Sea, pero esa todavía tiene agua. Pero ellos estaban trabajando en el verano, como ahorita en junio, julio, agosto. Y mi papá trabajaba, estaban poniendo líneas de drenaje. Y esas líneas estaban como
como 2 metros, poquito más, la línea donde estaban tirando el drenaje, allá abajo. Y ahí es donde estaba trabajando mi papá. Y yo fui a ver. Fuimos a ver. Y mi papá estaba bañado en sudor, me acuerdo. Juntamente con nosotros que estaban trabajando ahí. Y eso me afectó a mí. Porque me di cuenta lo que estaba sufriendo mi papá para poner comida en la mesa. Y a veces nosotros no sabemos el sufrimiento hasta que estamos ahí en la cocina con ellos, hasta que no estamos en el hoyo ahí con ellos. Y era peligroso porque muchas veces se derrumbaban y quedaban enterrados allí. Y me dio miedo. Y empecé a agradecer a mi papá, poquito más, no voy a decir que mucho, pero me afectó eso. Okay. Y el Espíritu Santo aquí les está pidiendo que consideren la contradicción, sufrió tal contradicción de pecadores. Lo que sufrió el Señor es toda una contradicción. Y cuando participamos de la cena del Señor, estamos haciendo memoria de su muerte hasta que Él venga. Y no nomás estamos anunciando, pero también tomamos ese momento para apreciar lo que Él sufrió. Y muchas veces lo que sabemos de su sufrimiento nomás es pasajero. ¿Okay? Pero este versículo yo creo que nos invita a considerar de más cerca el sufrimiento del Señor. Que como les digo, la manera que lo voy a enseñar es como yo lo entiendo, no necesariamente es así. Okay, podemos tener diferentes pensamientos aquí. Okay. Pero el Señor no debía de haber sufrido nada. Okay. No hizo nada él digno de sufrir, pero lo sufrió todo. Sufrió como ninguna otra persona había sufrido. Estoy hablando de un sufrimiento físico, pero también un sufrimiento emocional, psicológico. Y ahorita vamos a tratar de explicar eso. Ahora, el Evangelio es una historia increíble. Primero para los judíos. Okay. Es algo increíble, okay, para los judíos. Desde los días de Abraham, Isaac y Jacob, ellos estaban esperando a un libertador, alguien que los iba a salvar de la opresión de los romanos. Okay. Y ellos estaban tan desesperados que varias veces ellos siguieron a otros Cristos o Mesías falsos. Así de tan desesperados estaban. El libro de los Hechos menciona a 2, pero hubo muchos que se levantaban y decían: yo soy el que Dios ha escogido para librarles de Alejandro Magno o de los romanos. Y los seguían. Y morían ellos, moría su libertador, lo enterraban y se acababa todo. Okay. Y la mayoría de los judíos hasta la fecha, y también gentiles, consideran que Jesús es una contradicción. Okay. Por eso es importante tratar de entender y la mente de los que lo mataron. Okay. Muchas veces no hacemos eso, y en las clases que nos estaba dando Glauco, trata de meternos en cómo pensaba la gente ya en los tiempos de Isaías, de Jeremías y Ezequiel. Okay. Y es bien importante. Okay. Jamás, los judíos jamás esperaban matar a su Salvador.
Y en vez de aceptarlo, como lo hicieron los primeros cristianos, la mayoría de los judíos rechazan esa idea o ese concepto. Lo que el judaísmo le hizo a Jesús fue lo peor. Fue lo peor. Vamos a ir a Miqueas capítulo 5 y le voy a pedir al hermano, por favor, nos lea del capítulo 5 de Miqueas, del 1 al 5, por favor, hermano. Capítulo, hermano. 5. Miqueas, capítulo 5. El que habla de Versos. sus sentimientos del 1 al 5. Ok. Dice así. Rodéate ahora de muros, hijas de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán a la mejilla del juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán a los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguro, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. ¿Hasta allí? ¿En el 4 o el 5 también? 5 también. Ok, dice, y esta será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Dice ahí el versículo 2, y esto es lo que se cita en Mateo capítulo 2, cuando los magos llegaron y le preguntaron a Herodes dónde ha de nacer el rey de los judíos. Y preguntaron, dijeron, pues ahí está escrito en Miqueas capítulo 5, versículo 2. ¿Okay? Y este bloque que leímos tiene un trasfondo, ¿verdad? Yo creo que muy ignorado, ¿verdad? Pero está hablando aquí de que va a haber una persecución contra Judá, Israel, ¿verdad? Y van a herir al rey de ellos, ¿ok? Y pero Dios no los va a dejar sin un rayo de esperanza, y les dice, pero van a cambiar las cosas, ¿ok? Y ahí en Belén, de la aldea más pequeñita, de entre las familias de Judá, dice, saldrá el que será Señor de Israel. Y es lo que le dijeron a Herodes. Mira, aquí dice que el rey van a ser, no en Jerusalén como todos los demás reyes, pero van a ser en Belén. Y va a morir en Jerusalén. No dice eso, pero es lo que iba a suceder. ¿Okay? Pero la cosa está que los judíos tenían esa escritura en mente. La tenían en mente, que la tenían muy aquí, en la frente de ellos. ¿Okay? Y lo que ellos lo que hicieron con su salud fue lo peor. No había otra cosa peor que pudiera sucederles a ellos, de matar a su propio libertador o salvador. En Juan capítulo 1, versículos 10 y 11, nos dice aquí que él vino al mundo, él creó, el Señor creó el mundo estaba, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Iba a ser el Salvador, no solamente de Israel, pero iba a ser el Salvador del mundo. Y en la clase también habló un poquito de eso, ¿verdad? De que el Señor, la salvación viene de los judíos. Jesús no dijo que la salvación es solo de los judíos, sino que es para todo el mundo, pero viene de los judíos. ¿Okay? Y aquí menciona el mundo, porque
Él fue enviado para salvar al mundo, pero el mundo no lo conoció. Y la segunda parte dice entonces, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y se refiere aquí a su gente. A Israel, ¿no? Y es una cosa que el mundo lo rechazara, pero es otra cosa que los suyos lo rechazaran. Porque ellos eran los que tenían la palabra de Dios, eran los que estaban educados. Y otra vez, el problema no es ignorancia de la palabra de Dios, porque ellos ahí es donde van a ser. Iba a ser descendiente de David, así. El problema es que no conocían a Jehová. Y por 600 años, porque lo han estado esperando de los tiempos de, ¿verdad? Desde Abraham y Isaac, esperaban al libertador, pero los últimos 600 años, Israel desesperadamente esperaban al libertador. Ya estuvieron bajo los de Babilonia, los de Medos persas, estuvieron bajo los griegos y ahora están bajo los romanos. Y ellos están sufriendo muchas, por la misma culpa de ellos, estaban sufriendo masacres, porque no querían sujetarse a estos imperios que Dios los había levantado. Y Dios, solamente Dios en su sabiduría sabía por qué los levantó. Nosotros nomás tenemos unas ideas así, vaguitas, ¿verdad? Levantó el imperio de los de Babilonia para esparcirlos por todo el mundo. Y por eso había sinagogas casi en todo el mundo conocido. Levantó a los griegos y los griegos les dieron un idioma universal, donde quiera todo el imperio podía ir, iban a hablar el griego. Y los romanos, sistema de carreteras protegidas. Cada 20 kilómetros estaba una caseta con soldados. Así es que podían viajar, y así es por eso que el evangelio se pudo desparramar por todo el mundo. Y había sinagogas ya esperando la palabra, había cómo moverte de un lugar a otro, y también si no entendían el hebreo, pues entendían el griego. El imperio romano había aceptado a César. Okay. Él es el que nos va a traer la paz. Okay. Pero lo que hizo el judaísmo, los judíos a Jesús, fue lo peor. Okay. Y hasta la fecha, vamos a ir a Hechos capítulo 3, hermanos, nos va a leer del capítulo 3 del 12 al 15. Hasta la fecha, los judíos de hoy quieren culpar a los romanos de haber matado al Señor. Y el testimonio dice otra cosa. Nos lee, hermanos, Hechos del 3, del 12 al 15, por favor. 12 al 15. Sí, dice, habían sanado a un hombre y la gente estaba mirando a los apóstoles, ¿verdad? Y los apóstoles dijeron, no, miren a nosotros, que nosotros no lo hemos sanado, sino que Jesús lo ha sanado. Dios ha glorificado a su Hijo. Lea, por favor, hermano. Dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar entregasteis, el Dios de Abraham, de Israel y de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis el santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Ok, entonces tenemos aquí al apóstol Pedro y los otros apóstoles diciendo en versículo 15 que mataron al autor de la vida. Okay. Y el santo y el autor de la vida. Okay. Y que lo negaron a él y pidieron a Barrabás, un homicida en su lugar. Okay. Así es que el testimonio dice que
ustedes lo mataron. Okay. Y los judíos dicen, no, pueden decir, nosotros no lo matamos. Los romanos lo mataron. Sí, pero ¿quién era el autor intelectual de todo esto? ¿Se acuerdan de David cuando mandó matar a Urías? El profeta no le dijo a David, los amonitas o los moabitas lo mataron. Tú lo mataste, dice. Tú lo mataste. A espada, tú lo mataste a espada, pero usaste la espada de los moabitas o amonitas. Okay. Pero tú lo mataste a espada para quedarte con su esposa. Okay. Y los judíos, quieren decir, los romanos lo mataron. No. Ustedes lo mataron. Okay. El consejo era el consejo de los judíos y lo pudieron haber apedreado, pero dijeron, no, lo queremos crucificado. Okay. Pero nosotros no podemos crucificar, los únicos que pueden crucificarlo son los romanos. Entonces usaron a los romanos para crucificar al Señor. Así es que en el caso de Israel, okay, es como cuando una persona mata a su papá o a su esposa por equivocación. Y a veces pasan esas cosas. Yo le disparé al que estaba en mi casa pensando que era un ladrón y resulta que era mi papá. Y los judíos, equivocados en su pensamiento, por eso Jesús les decía, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Tienen que cambiar la manera de que ven las cosas. ¿Okay? Y lo mataron. ¿Okay? En el caso de Israel, el celo que ellos le tenían a una palabra falsa, a la ley oral, y el enojo que nunca trataron de controlar, los cegó y lo mataron. Pablo dice que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento para que la luz del evangelio no le resplandezca en sus corazones. Okay. Era el velo. Pues si el velo es la ley, no era la ley, era el velo. El prejuicio. Okay. El Señor todavía, fíjese, a pesar de todo, el Señor todavía espera que estos judíos de hoy miren la luz y se vuelvan al Señor. Y a estos hebreos les dice, examinen de más cerca al Señor. Okay. Porque es una contradicción, okay, lo que pasó. No le había pasado, eso le pasó a él. Ahora, lo que ellos están sufriendo, los hebreos, tienen que entender eso porque ellos son parte de esta contradicción. Lo que el Imperio Romano, el mundo le hizo al Señor también. El Imperio Romano ya estaba en el cenit de su gloria y poder en los tiempos de Jesús. Es cuando llegó a su gran poder y gloria. Yo creo que nosotros no nos pudimos, quizás quizás sí vamos para allá, ¿verdad? Pero para poder concebir, tener una idea de lo que era ser un romano. Okay. No solamente de los lujos, pero de la gloria de ser un romano. Era algo difícil para concebir, pero ellos pudieron hacerse poderosos porque ellos propagaban una paz mundial. Okay. Esa era la filosofía de ellos. Okay. El comunismo también, que le prometen al mundo una paz, y la democracia también.
Y esas son las dos ideologías que estamos viviendo hoy en día. El comunismo que promete paz y todos somos iguales, vamos a tener paz. ¿Sí? Y la democracia dice, ¿verdad? Que si tú quieres, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Te vamos a apoyar. Y aquí el que gobierna es el voto popular. No una persona, no un dictador, pero el pueblo por medio del voto. ¿Okay? Y la democracia, ¿verdad? Creo que casi todos los países de las Américas son demócratas, o sea, son democracias. ¿Okay? Y cuando quiere entrar el comunismo como Nicaragua y Cuba, pues a ese pleito, ¿okay? Hay pleito. Pero el Imperio Romano predicaba una paz mundial, donde todos podemos vivir en paz. Ustedes solo tienen que pagar un impuesto. Es todo. Y nosotros vamos a asegurar que tengan esa paz. ¿Okay? Pero sus dioses no pudieron lograr esa paz mundial. Por eso el Imperio Romano se acabó. Ni sus filosofías, ni su sabiduría. El romano más sabio en aquel entonces y en aquel lugar era Poncio Pilato. Ese era el sabio. Y lo pusieron allí como gobernador de Judea porque se necesitaba a una persona con mucha sabiduría para mantener la paz. Los judíos eran muy rebeldes, muy revueltos, muy tercos y necesitamos a alguien que vaya para allá y mantenga la paz. Y mandaron a Poncio Pilato con su filosofía y cosas así, pero fue manipulado para que su nombre quedara en la historia humana como un tonto. Palestina o Judea era un lugar especial, siempre en conflicto y todavía. Pero pusieron a Poncio de gobernador porque se necesitaba a un sabio que sabía las filosofías para promover la paz. En Juan capítulo 18, cuando Jesús le dijo a Pilato que sus seguidores son los que lo siguen a él, ¿okay? Porque están interesados no en paz, pero paz se contiene, pero en la verdad. ¿Okay? Ahí en Juan 18, 37, 38, dice, le dijo entonces Pilato, luego ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Okay? Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que oye la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Ahí Pilato está practicando su filosofía. ¿Qué es la verdad? O sea que lo que es verdad para ti no es verdad para mí. Pero no es una verdad nueva. Ahí estaba. Jesús dice, yo no me vengo a dar testimonio de la verdad que ya estaba aquí. Y Poncio Pilato, ¿qué es la verdad? En el capítulo 19, versículos 1 y 2, dice, del 1 al 12, pero no tenemos tiempo para leer todo, pero cuando él oyó que Jesús, versículo 7, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esto, tuvo más miedo. Ya le tenía miedo a Jesús, pero ahora tiene más miedo. Le tenía miedo a la gente y ahora tiene más miedo porque oyó que hijo de Dios.
le dijo, ¿de dónde eres tú, pues? ¿De dónde vienes? Quería más información. Y Pilato le dijo, en versículo 10, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Y con eso, más miedo. Y él quiere ahora librarse de este juicio. Pilato quería paz con los judíos y paz con su conciencia. Eso es imposible, hermanos. Pero es algo que muchos tratamos de hacer. Queremos tener paz, ¿verdad? Con los que nos rodean, ¿verdad? Y también paz con nuestra conciencia, porque muchas veces los que nos rodean quieren que nosotros participemos de sus malas obras. Y a veces caemos a eso. Pero es imposible. Ya Dios lo tiene dicho y lo tiene ya establecido, que no puedes tener a dos señores. Escoges uno y dejas al otro. Y paz quería tener paz con los judíos. Ese es mi trabajo, tener paz aquí y paz con mi conciencia. Imposible. Al fin Pilato, el embajador de paz, porque es lo que es embajador de paz, lo entregó a la violencia. Y después se lavó las manos diciendo, yo soy inocente de la sangre de este hombre. Ahí está tu filosofía de paz. Todo el juicio del Señor, de parte de todos los involucrados, fue una contradicción de pecadores. Hebreos capítulo 12 y versículo 4, siguiente versículo, dice, no resistió hasta la sangre, que todavía falta. Okay. En Hebreos capítulo 11, del 35 al 38, habla de unos que dieron sus vidas por el Señor. Dice Hebreos 11:35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, a prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, o sea, los cortaban en la mitad con serruchos, puestos a prueba, muertos al filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cavernas y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Está la posibilidad con estos hermanos de ser puestos a prueba de muerte. Y le dice, todavía no han llegado allí. Pero está esa posibilidad. El escritor de Hebreos no muestra ninguna pena por lo que puede pasar. Okay. Ninguna pena, nada. Nomás les dice, así está la situación y esto puede suceder. Falta que resistan hasta la sangre. Yo no miro en nuestro futuro, yo no miro un peligro así para nosotros. Yo no miro que nos vayan a sacar nuestras casas, como decía Saulo,
y que nos lleven a la cárcel o que nos quiten las propiedades o que nos maten. Yo no, en el futuro no lo veo. El escritor sabe que estos todavía pueden sufrir eso. Nosotros vivimos en un tiempo de libertad, de paz y tranquilidad. Digo, así es. Es lo que nos tocó a nosotros. Ellos vivían en una sociedad donde la muerte era una posibilidad, donde al vuelto a la esquina, quizás ahí me van a estar esperando. Pablo, cuando iba de viaje, le decía a sus amigos, ustedes se van en barco, yo me voy por tierra. ¿Por qué? Porque me van a estar esperando. Así era la vida de muchos hermanos. Okay. Y el escritor le está diciendo, es lo que nos tocó a nosotros. Okay. Así es. Gracias a Dios por la bendición de vivir en paz. Yo le doy gracias a Dios. Pero entendemos que podemos venir a un día cuando esa paz se vaya. Pero por mientras somos probados. Okay. Con pruebas pequeñitas, ¿verdad? En comparación con ellas, las pruebas con las que somos probados son pequeñas. Hay que cumplir con esas pruebas. Hay que cumplir y ser fieles con esas poquitas cosas para que cuando lleguemos con el Señor que nos diga, fuiste fiel en lo poco, he aquí te voy a poner sobre mucho. Okay. El escritor de Hebreos les dice, no han resistido hasta la muerte. Okay. Entiendan eso. Dice, combatiendo contra el pecado. Todavía falta. Ahí voy a dejar el estudio, hermanos, pero es lo que el escritor quiere que ellos entiendan. Que fue algo que los judíos era lo último, ni lo consideran. ¿Cómo vamos a fallarle nosotros y matar a nuestro Mesías, a nuestro Salvador? Y es lo que sucedió. Y como quien dice, nosotros ahí vamos entre ese grupito. Y los que están enseñando eso están bajo persecución. Los quieren eliminar. Y les dice, enfóquense y terminen la carrera. Y les puede costar la vida. Bueno, hasta ahí vamos a llegar. Hermanos, si tienen alguna opinión, es como yo entiendo este bloque. Estaba mirando otros comentarios y ellos lo entienden de otra manera, pero hay algunos que leí, y dije, mira, este sí lo entiende como yo, okay, como yo lo entendí, porque la palabra ahí, pecadores, contradicción de pecadores contra sí mismo, ahí la palabra contra sí mismo en el griego puede variar un poquito, pero yo me fui con lo que estaba allí. Si no hay comentarios, vamos a parar. Hermano, sí, hermano. Hermano, no un comentario, sino darle gracias a Dios, hermano, por el estudio, por su preparación para nosotros. Y darle gracias a Dios porque, como usted dijo, los sufrimientos de hoy nosotros no son comparables a nuestros hermanos. Y la clase es para que, si en alguna manera llegaran, hermano, prepararnos para lo que venga, si fuera la voluntad de Dios, y estar firmes, hermano, con la esperanza en Cristo. Amén. Sí, gracias. Si no hay más, voy a apagar la grabación, ¿sí?